Oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre santo. Gracias te damos en esta noche por la oportunidad que una vez más nos das de poder estar en tu presencia santa, Señor. Bendícenos a través de tu sierva, quien en esta noche expondrá tu bendita y eterna palabra. Háblanos, Señor, conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros. En tu nombre santo, Jesús de Nazaret, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, qué bendición, mis hermanos, saludándolos a todos en el nombre de Jesús, a los que se encuentran también en la red. Bueno, que Dios nos fortalezca cada día. Hay cosas que le vienen a uno inesperadas. Antes de venirme para acá, recibí una noticia que en cierta manera pone a uno como en una situación de angustia y de aflicción. Y a veces se ve uno en la tentación de decir, no voy a predicar, o por favor, alguien que me colabore. Pero grande es Dios, poderoso es Dios, y gracias porque dependemos de Él y Él nos fortalece y nos ayuda. Eso es lo lindo de su presencia, que lo llena todo. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos en esta hora a darle gracias a Dios por esa introducción que el hermano hizo, una introducción bastante muy acorde incluso con el tema que Dios me dio durante estos días. En estos días el Señor me ponía en ese sentir de ayunar 3 días, y yo le decía, Señor, bueno, tú me vas a decir qué día. Yo pensé que era por otra cosa, pero Dios me mostró que era por esto. Entonces, que Dios nos hable a cada uno conforme su gracia y su voluntad, y que nos escudriñe y nos examine y nos corrija, porque hay cosas que corregir. Amén, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a leer, mis hermanos, allá en Efesios 6:18, que es el texto lema de lo que la directiva de intercesión, y agradeciéndoles por la invitación, por el sentir de Dios, y bueno, por esa bendición que me ha tocado a mí. Amén. Gloria al Señor. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, en toda oración y súplica, y en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Vamos a volverlo a leer. Orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Y bueno, vamos en esta hora a tener varios textos bíblicos en el nombre de Jesús, con la ayuda de Dios, y a desglosar este hermoso tema que tiene su profundidad. Es muy profundo y uno quisiera decir todo lo que contiene, pero es muy difícil en el momento, porque el tiempo es cortico y bueno, hay mucho para decir. Gracias, hermano. Yo quiero que nos vayamos para Mateo 7:7, y vamos a partir para poder hablar de este texto lema. Nos vamos a dirigir a San Mateo 7:7. Me llamó la atención y tenía toda la semana durante este estudio la regla de oro. Y yo, la regla de oro, yo, Señor, ¿qué tendrás ahí en esa regla de oro? Es un misterio. La palabra de Dios siempre para mí ha sido un misterio, porque en su palabra se revelan grandes cosas, y más en oración Dios revela grandes cosas a través de su palabra.
La oración y la regla de oro. Capítulo 7, versos 7 al 12. Pero quiero que leamos 7 y 8 y verso 12. Amén. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Ahora nos vamos también a San Lucas, que también habla de la regla de oro, pero de otra manera. San Lucas capítulo 6, versículo 27, 28, 31 y 36. Dice: el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Y en el otro hablaba sobre la oración y la regla de oro. Y dice: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, vamos para el 31 mejor, directamente. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y en el verso 36, que es el otro verso que les dije que leyéramos: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Porque el Señor nos lleva allí, y lo que me hizo entender durante estos días estudiando esto, es que para poder tener una oración de intercesión, una oración de clamor, una oración, hay que tener en cuenta esa regla de oro. Esa regla de oro es importante en la oración. Esa regla de oro, buscando en otras Biblias, otras versiones, habla, por ejemplo, en la oración y la regla de oro, hay otras traducciones que dice: la oración recibirá respuesta, y la eficacia de la oración. Y si nos vamos a la de Lucas, que dice: el amor hacia los enemigos y la regla de oro, trae otra traducción que dice: el amor verdadero y sus recompensas. El amor hacia los enemigos. Saqué como de a dos y dos. De dos maneras es como traducido en otras versiones la regla de oro. Entonces, para tener en cuenta que para hacer lo que Dios nos está pidiendo allí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, hay que tener en cuenta estas normas, porque más adelante les voy a hablar qué significa esa regla de oro, y tiene algo especial. Es algo que uno lee la palabra, pero uno no de pronto escudriña en el momento, sino cuando ya Dios trata contigo y das con ese tema, escudriñarlo. Dios en todo, Dios es en todo aquello que ves y que hay. Dice así, perdón hermanos que estoy como asustadita. Dios es todo aquello que ves y todo lo que hay que el hombre no ha hecho ni puede hacer. Dios está en todo eso, en lo que usted ve y lo que hay, y que usted y nadie puede hacer ni podrá hacer. Son cosas como el agua, son cosas como la madera, son cosas como la sangre, son cosas como las plantas y muchas cosas más. Esas cosas usted no las puede hacer. Ningún ser humano, ni aún los científicos pueden hacer eso. No pueden hacer la sangre, no pueden hacer el agua, no pueden hacer la madera, no pueden hacer un árbol. Puede usted obtener de esas cosas, mas no hacerlas. Usted puede obtener la madera del árbol,
Usted puede tener de la planta la semilla o de la semilla la planta, pero usted no puede hacer el árbol ni puede hacer la semilla. ¿A qué conclusión nos trae el Señor y que nos confronta y que de pronto nos dice: ustedes tienen que creer esto? Ustedes tienen que hacerse a la idea que soy yo el que hago las cosas y el que voy a hacerlas. Eso me confrontó el Señor. Entonces llego a una conclusión donde Dios me dice que Él es un ser supremo, autosuficiente y absoluto en todo. Él es supremo, autosuficiente y absoluto en todo. Y a Él sea la gloria. Amén. A Él sea la gloria, hermanos. A Él sea la gloria. Porque tenemos un Dios grande, absoluto y poderoso, todopoderoso. Es necesario en este tiempo tener en cuenta algunas recomendaciones de parte de Dios antes de clamar, antes de orar, antes de interceder por algo o por alguien, y por todos los santos, como dice Efesios 6. Efesios 6, 18, que es lo que leímos ahora, ¿cierto? Orando en todo tiempo, en toda oración y súplica, ¿cierto? Hace 9 meses, hago un paréntesis aquí, hace 9 meses se vio un fenómeno en las redes con los animales. No sé si alguno que vio la red vio ese fenómeno en los animales, dando vueltas en su mismo lugar. Toda clase de animales. Hubieron muchas teorías científicos, hay muchas teorías sobre eso, hasta bíblicas. Pero para mí fue impactante. Y para mí fue un acontecimiento. Y para mí fue un aviso. Hay que despertar. De pronto alguien lo vio, no, un comportamiento de los animales. No, eso fue una enfermedad de los animales. Pero Dios me trasladó a donde el tiempo de Noé, donde la manifestación de los animales iban directo al arca. Iban directo al arca. Porque iba a acontecer algo. Iba a acontecer algo. Y era una destrucción a nivel de planeta, a nivel del mundo. Una inundación muy grande. Para mí, Dios viene hablándonos hace rato. Hace mucho rato. Y cada acontecimiento a mí me alerta. Y yo sé, hermanos, que a ustedes también, y que de pronto a otros también, pero se les olvida o lo dejan pasar por alto. Pero no podemos dejar pasar por alto esto. De Él son todas las cosas, como nos mostró. Él es absoluto, Él es dueño. En este tiempo Dios nos sigue hablando, y que los tiempos más, gracias hermano, que los tiempos son más cortos. Para mí me muestra eso, que los tiempos son más cortos, que está aumentando aún más la maldad en la tierra y que hay que orar más intensamente. Si usted ha notado, desde esos 9 meses de esa manifestación de los animales han ocurrido una serie de cosas atroces. Los niños son uno de los blancos del enemigo. Las leyes que se están rigiendo en las naciones son terribles. Y hay que estar despiertos. Hay algo que el Señor me mostraba, y yo le decía: Señor, cuando aconteció eso, yo le decía: Señor, ¿qué quiere decir? ¿Por qué los animales están en ese comportamiento? Y yo era como en esa inquietud, y yo hablaba con mi esposo, hablaba con varias hermanas, y hermana, algo está pasando y algo nos quiere avisar el Señor, algo nos quiere decir, y eso no es así. Por ejemplo, que cuando se derribó las murallas de Jericó, ¿cierto? Mire,
Y eran hombres y estaban dando vueltas alrededor, ¿cierto? Para derribar los muros de Jericó. Eran hombres. Dios les había mandado a hacer eso, ¿cierto? Ahora, si Dios a nosotros nos avisa con cosas tan simples, y que de pronto no las percibimos, es de gran peligro para nosotros mismos. Y algo que me llamaba la atención lo que hablaba el hermano ahora, porque algo de esta enseñanza va hacia allá. Hay que orar, pero también hay que quitar los pesos para poder hacerlo. ¿Cómo vamos a orar con esos pesos en el corazón, con esos pesos en la mente, con esos pesos que nos cargan porque hay una contienda o una dificultad? Y no estamos exceptos de que alguien lo tenga, cierto, que alguien lo tenga o lo tengamos, pero hay que sanar, hay que corregir, no dejarlo ahí. Hay que sanar y corregir eso para que eso no se haga un tropiezo en nuestra oración y poder hacer esta parte que Dios nos dice. Orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, y en el Espíritu, que es más tremendo todavía. Me llama mucho la atención ese lema de los jóvenes. Qué bendición. Yo dije, Señor, ¿qué nos irás a mostrar? ¿Qué nos irás a dar? Y estoy emocionada por ir porque, hermanos, el anterior campamento, yo sentía que Dios quería decirme algo y yo Señor, tú me quieres avisar algo. Pasaron muchas cosas de ese tiempo aquí, han pasado muchas cosas y ya sé por qué. Ya sé por qué me decía Dios y me mostraba Dios el ir a ese campamento. Bueno es escuchar lo que Dios nos habla. Bueno es prestar atención y oído cuando el Señor nos está haciendo ese llamado. En Efesios 3, 14, 21, vámonos para allá en un momentico. Efesios 3. Ahí vamos a entender algo tan grande y tan importante, hermanos, para quitar esos pesos de los que el hermano hablaba ahorita, y que Dios ponga lo que hace falta de su Espíritu Santo. Dice capítulo 3, verso 14: el amor que excede a todo conocimiento. La primicia, les voy a decir que la primicia o el encabezado que debe tener toda o cada oración intercesora, debe primar el amor. Debe primar el amor. Si no hay amor, esa oración no llega. Y todo lo que Dios hizo, lo hizo por amor. Si vemos el sacrificio de Dios, todo se rige en el amor. Había amor en Él y por eso perdonó tan fácil. En Él había amor y por eso hizo lo que hizo a otros. Entonces aquí vamos a ver algo espectacular. Me apasiona lo que Dios dice. Dice: por esta causa doblo, mire qué linda esa humillación, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra. Imagínese que usted está presente en esa oración. De toda familia, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Qué lindo, hermanos, qué lindo. Somos fortalecidos por Él en el Espíritu, para que habite Cristo en la fe
en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, oiga, cimentados, firmes en el amor, seáis plenamente capaces, oiga, para poder ser capaz. Si no hay amor, no vamos a ser capaz. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Anchura, longitud, profundidad y altura. Todas las dimensiones. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay cosas que llegan y nosotros no entendemos. ¿Y esto qué fue? Bendiciones de Dios, pero no sabemos por qué llegaron. ¿Cierto? ¿Y esto porque? Ay, Señor, gracias. Yo no esperaba esta bendición y te llegó. Y a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, desde el más chico hasta el más veterano, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Dios aquí nos tiene como una referencia y son las siguientes. En el verso 17, 18 y 19, importante: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere algo más con nosotros. Este nivel debemos pasarlo. Este nivel en el que estamos hay que pasarlo. ¿Por qué? Porque se ha aumentado algo grande en la tierra. Algo grande, hermanos. Y si no nos apercibimos, nos va a coger de sorpresa. Nos va a coger de sorpresa. Es como lo que me pasó ahorita. Yo venía para acá, pero yo no pensé nunca que me fueran a llamar: Beatriz, Miguel tuvo un accidente, no sé cómo está, pero confío en que Dios lo tiene bien. Confío en las promesas del que hoy me dio esta enseñanza. Entonces, por amor a Él y por agradecimiento, hago lo que hago. Estamos aquí cumpliendo con Él, con su deber, con ese deber. Por esta razón añado, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Segundo mandamiento y mayor. Ese es un segundo mandamiento y es uno de los mayores. Y amar a nuestros enemigos, porque el primero de todos es amar a Dios con el alma, mente, cuerpo y corazón, con toda fuerza. Ese es uno de los principales mandamientos, pero hoy el Señor hace referencia para esta regla de oro, esta salvedad. ¿Ustedes sabían que las oraciones tienen medidas? Las oraciones tienen medida. Diferentes, perfectas y exactas. A mí me sorprendió esa expresión de Dios.
Yo, ¿cómo así, Señor? Sí. Diferentes, perfectas y exactas. Y como no podemos profundizar, pero algo así por encimita les voy a dejar esto. Esas oraciones diferentes, esas respuestas, porque esas oraciones tienen respuestas también, a pesar de que sean diferentes, perfectas y exactas. Hay que saber pedir. Por eso se hacen perfectas. Por eso se hacen perfectas, porque hay que saber pedir. Se hacen diferentes porque son sin números de peticiones y de oraciones. Son muchas. Hay mucho por qué orar. Y a veces nos regimos en unas cuantas. A veces nos regimos por mi familia, por el trabajo, por la economía, por eso. Pero hay mucha tela que cortar en la oración. Amén. Qué privilegio tenemos poder entrar en ese campo de la oración y de la intercesión y del clamor. Qué privilegio tenemos, porque no todo mundo lo puede hacer. Y hay gente que dice, no sé orar, no sé qué decirle al Señor, y tanto que hay. Pero cuando uno escudriña las Escrituras, es donde uno se da cuenta de las riquezas de gloria que hablábamos ahorita, que leímos, las riquezas de gloria que podemos encontrar en Dios. Esas oraciones exactas son cuando Dios dice sí, no. Tienen esa respuesta. Las oraciones de Dios son un sí o un no. Y eso que a veces las deja como en tibio, pero el Señor dice que a los tibios el Señor los vomita. Él dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. En Él, en su palabra dice. Entonces, entre Dios, esas respuestas, no hay intermedios. A veces no queremos ver el sí y no queremos ver el no. Entonces hacemos esa respuesta. Es que me resultó otra respuesta toda rara. Le oré al Señor por esto y me resultó con otra respuesta que no tenía nada que ver. A veces Dios sí responde, pero no queremos verla. No queremos aceptarla. Entonces seguimos clamando hasta que Dios me diga sí. Hasta que Dios me diga no. Pero Dios responde sí. Entonces a veces nos queremos hacer como de vistas, sí, de vista gorda. No, Dios no me ha respondido. Es que es muy rara esa respuesta, ¿cierto? Entonces es como la regla de 3, esta oración y estas medidas. Es como la regla de 3. Tener varias cosas por las que debemos orar: familia, economía y servicio. Estas 3, ¿cierto? Pongamos estas 3. Y si tú le añades ayuno, vigilia y alabanza, vas a tener un resultado. Y eso se va yendo de 3 en 3. Se va yendo de 3 en 3. Y después, si le añades y le multiplica por los días, si lo multiplica por el número de días por los que vas a hacer esa vigilia, esa alabanza y ese ayuno, y lo multiplicas por los días que vas a orar por esas peticiones que ya tienes en la presencia, viene la lluvia de bendiciones. Es como la regla de 3. Multiplicar días por peticiones y por sacrificios. A veces las cosas de Dios son tan simples pero tan misteriosas al mismo tiempo. Cuando Él nos dice por allá en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo la verdad, cuando vi este resultado y escudriñar esta escritura de esta manera, me sorprendió. Hasta a mí me sorprendió. Yo, ¿cómo así, Señor? ¿Qué reglas de 3? Y entonces me ponía estas partes. ¿Cuántas peticiones tienes, Beatriz? Yo, Señor, esta. Bueno, ¿cuántos ayunos, cuántas vigilias o cuántas oraciones
¿O cuántas alabanzas por ellas? Como un negocio con Dios. Bueno, ¿y cuántos días van a ser esos? ¿Cuántos días? Yo, Señor, bueno, voy a hacer estos 3. Pero yo nunca pensé que Dios me iba a responder con esta enseñanza. Cosas que de Dios nos sorprenden cada día más. Y cuando multiplicamos estos días, tendrás grandes respuestas y se te añadirán respuesta sobre respuesta. En Dios, los resultados de una oración pueden traer la paz, el gozo, el amor, la seguridad, la confianza, el perdón, la vida eterna. Y por eso Jeremías 33:3, como les decía, nos lleva a eso. Clamar a Dios nos lleva a aprender cosas grandes y ocultas de Dios, juntamente con la palabra. Cosas que no conocemos, cosas nuevas. La palabra regla viene del latín. Esta palabra trae unos sinónimos léxicos y quiere decir como dirigir en línea recta, poner algo derecho, enderezar o gobernar. Encontramos también diferentes definiciones. Es un instrumento para medir. Es un principio ético o una norma. O algo mal dicho, lo que le llaman a la costumbre de la mujer cada mes. Algo mal dicho, me parece que esa palabra no tendría que ir ahí, ¿cierto? La palabra oro es un metal resistente, precioso, brillante, amarillo intenso, difícil de encontrar en la naturaleza y es llamado noble. Imagínense, es llamado noble por su aspecto, porque es difícil de corroer o dañarse. Entonces, juntando estas dos palabras, llegué a una conclusión que la oración tiene algo muy especial y es perfecta en Dios. Es perfecta en Dios. Y buscándolo en estudios bíblicos, o sea, en diccionarios, muestran que son principios éticos en la Biblia. Según la Biblia, son principios éticos que deben tenerse con las personas. O sea, lo que yo le hago a otra persona, que quiero, o sea, yo debo de hacer algo que quiero para esa persona, también quiero que me lo hagan a mí. Si yo hago algo bueno para esa persona, yo debo hacerlo, esa persona también me lo debe hacer a mí, yo lo quiero recibir. Pero si yo hago el mal a otra persona, entonces ¿qué vas a recibir? También vas a recibir el mal. O sea, hay que dar para poder recibir. Esa es como la regla de oro. Lo que tú quieres que no te hagan, no lo hagas a otros. Lo que tú quieres recibir, hazlo también para otros. Quiero que oren, quiero que me llamen, quiero que me sirvan, pero tú lo haces. Entonces Dios nos llama como a eso. Ahí va el amor. Ay, no, yo no voy a hacer, yo no lo voy a servir, yo no voy a hacerlo, no lo voy a hacer. Y tú quieres que esa persona te corresponda, o ese, sí, X o Y situación sea correspondida contigo. O sea, a ti te den lo bueno, pero a ti no te gusta dar lo bueno. Entonces ahí es donde Dios nos entra como en esa casilla, nos muestra como escudriñese. Realmente hay suficiente amor el uno para con el otro. Jesús lo declara en San Mateo 7:12: todo lo que quieran que os hagan, así también háganlo ustedes con nosotros.
esta conducta está relacionada con un principio o un mandamiento. Y está en Mateo 22:39. Amar a tu prójimo como a ti mismo. También nos lleva a un ejemplo ilustrado muy hermoso que incluso yo lo vi, esa presentación tan bonita del martes. ¿Qué presentación hicieron el martes? El buen samaritano. Ese es un ejemplo ilustrado del amor de Dios. No se llevaban entre sí, judíos ni samaritanos, pero hubo el favor. Y ese ejemplo nos muestra la regla de oro, la parábola del buen samaritano que se encuentra en Lucas 10, 25 al 37. Cuando Dios nos habla de pedid, buscad y llamad, no quiere decir que por persistir en esa oración vamos a recibir respuestas, sino que hace una referencia de la fe. Parece indicar que lo que se pide en ese momento lo vamos a recibir, parece indicar eso. Pero fielmente los que persistan en la oración, como dice, pedid, buscad y llamad. Sí, los que fielmente persisten en esa oración recibirán una respuesta a sus oraciones. Pero todo estará adecuado con la voluntad de Dios. Todo estará adecuado a la voluntad de Dios. Quiero que vayas, quiero que lo hagas, o no quiero que lo hagas, o no quiero que vayas. La voluntad de Dios fue una de esas dos. Pero eso está regido ahí, esa regla de oro. Hay que aceptar la voluntad del Señor, sea cual sea. En Mateo 21, 22, nos habla: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. En San Juan 14, del 13 al 14, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, oiga, en el nombre, lo haré. Y el primero que leíamos era: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. San Juan 15:7. San Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que ustedes quieran, pero hay que permanecer en sus palabras y en Él. Y dice: permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. O sea, hay que permanecer en su palabra. Hay unas recomendaciones y son profundas. Yo, porque solamente saqué unas cuantas, y yo decía: Señor, voy a sacar las que usted me dé. Saqué las que Él me dio. Entonces, todo lo que pidieres tiene que ser en oración. Todo lo que pidiéramos hay que hacerlo en su nombre. Y todo lo que pidiéramos hay que hacerlo permaneciendo en su palabra, para poder recibir. Isaías 55:6. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ahí hay dos por uno, que es buscadle y llamadle. ¿Sí ve? Dice: buscadle y llamadle. Y en la regla de oro está: buscad y llamad. Son las dos últimas palabritas para poder recibir de Dios. Entonces,
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Hay que buscarlo ¿cómo? Mientras puede ser hallado. ¿Será que va a haber un momento en que no se puede hallar? Amén. Bueno, gloria a Dios por los que saben eso. Pero los que no sabían, ¿qué pasó? Ustedes sabían eso, que va a haber un momento en que no será hallado. Que Dios nos ayude para poderlo hallar mientras podamos. Salmo 34:4. Salmo 34:4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Buscar a Jehová, buscar a Dios es lo mejor. Y hace parte de la regla de Dios, hace parte de esa regla perfecta, esa regla de oro que es inquebrantable, esa regla de oro que no se corroe, que no se rompe. Esa regla hay que buscarla, hay que buscar esas medidas perfectas en Dios, esa oración perfecta en Dios. Jeremías 29:13. Jeremías 29:13. Dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea que hay que buscarlo de corazón, no superficialmente. Gracias, Señor, ya, de corazón. Usted cuando, no sé, los enamorados, o por ejemplo cuando un hijo le hace algo, usted llora en la presencia de Dios. ¿Por qué mi hijo me trató así? ¿O por qué mi esposa o mi esposo? O cuando el novio y la novia, Señor, ¿el por qué me hizo? Son muchas cosas que los seres humanos vivimos a diario. Pero esa oración, ¿cómo sale de su corazón? Tiene que ser del corazón. Tiene que ser del corazón. Dice: y me buscaréis y me hallaréis, pero sí que si lo buscamos de todo corazón. Entonces, esos poquitos textos, porque es profundo. Para recibir debemos dar. Queremos ser escuchados, queremos ser ayudados, queremos ser comprendidos, que oren por nosotros, que no nos juzguen, que no nos critiquen, que nos sirvan, que no es cierto. Queremos tener todos esos beneficios. Queremos recibir muchos favores de Dios y de los hombres. Pero a veces nosotros, ¿qué? Haríamos lo mismo. Hermana, me vas a colaborar en cafetería, hermana, ay hermanita, hermana, vas a hacer eso, ay hermanita, ay el hermano, ¿por qué hizo eso? Entonces hay un pleito, ¿cierto? Entonces queremos que a nosotros no nos pase nada malo, pero de pronto estamos haciendo algo malo sin darnos cuenta hay veces. Y que Dios nos corrija. Tan lindo el Señor cuando nos corrige, cuando nos enseña. Me parece lindo esos gestos de Dios, cuando nos quiere corregir de algo que estamos haciendo mal. Hay que quitar todo estorbo, todo lo que se vuelve obstáculo en nuestra oración. Y más cuando oramos por otras personas. Y para poder tener esas respuestas prontas según la voluntad de Dios. En Efesios 4:30, ¿qué nos dice el Señor ahí? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vámonos al siguiente versículo. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencias y toda malicia contra mi prójimo.
contra mi cónyuge, contra mi familia, contra mi vecino, contra mi hermano. Dios hablaba cosas muy, muy puntuales a través del hermano Arnulfo. Y yo decía, ay Dios mío, este mensaje es de parte suya. Este mensaje es de parte suya. Nos quiere corregir. Nos quiere corregir. Entonces, sigamos el siguiente versículo. Antes, mire lo que dice. ¿Con quiénes? Tenemos que hacer con quiénes, con nuestros hermanos, nuestros vecinos. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hay que ser benignos los unos con los otros. Dios nos está llamando la atención. Eso va a ser peso para que nuestra oración no llegue y para que no podamos llegar fácil a la presencia de Dios y estar un día ante Él. La regla de oro es un texto compacto que abrevia y resumen las enseñanzas de la ley y de los profetas, lo que nos enseñaron en las leyes, en el Antiguo Testamento, y lo que nos enseñaron los profetas sobre las relaciones humanas, que enseñan, llámese en normas, llámese en instrucciones, llámese en reglas. Es una buena práctica y fácil para recordar. Y Jesús enseñó dando estas enseñanzas en el monte cuando estaba dando el sermón, y hace parte de nuestra conducta como hijos y siervos de Dios, como hijos creyentes que imparten una fe, que imparten un buen testimonio, incluso entre nosotros mismos. Ay, esa hermana tan oradora, y mire pues, esa hermana tan servidora, y mire pues, porque eso se ve, hermanos, eso se ve. Mire, que es que mi vecino, y mire, haciéndome la vida imposible, ¿cierto? Uno a veces critica eso porque nos llenamos de impaciencia. Pero según esto y según lo que Dios nos muestra aquí, esa regla de oro va más allá, va más allá. Nos muestra una norma y la crítica hacia la hipocresía y promueve la buena educación. Esta regla de oro dice que es una norma que critica la hipocresía en el ser humano y promueve la buena educación. La verdad, palabra nueva me daba el Señor. Yo decía, Señor, tantas cosas que ignoramos de su palabra, y a veces hacemos unas pataletas, a veces hacemos unos shows, y qué pena del Señor. Tantas cosas, ¿por qué preocuparnos ahora para hacer esas pataletas y esos shows? ¿Es cierto? Señor, perdónanos y ayúdanos. Sí, hay tanta necesidad, hermanos, hay tanta necesidad y tantas situaciones. Esta regla de oro aplica para todos, para todo y para todos, enemigos y no enemigos, creyentes y no creyentes. Es una regla o una conducta que debemos aprender y aplicar en la oración y con los semejantes, hasta por nuestros enemigos. Para usted, ¿qué es un enemigo? Hablábamos allá en Lucas sobre el amor hacia los enemigos. Es difícil tener de pronto contacto con una persona que te ha hecho algún daño, pero no es imposible, porque si el amor de Dios está en ti, lo hace fácil. Perdonas fácil y ya pasa, y sanas, y hablas con esa persona, y pones todo eso en la presencia de Dios, y hablas con la persona, y ya ves a esa persona
como la persona necesitada de Dios, como lo soy yo o como lo eres tú. Se ven como en ese mismo nivel, necesitados el uno del otro. Entonces, un enemigo viene de la hostilidad. Se le puede llamar adversario, rival o oponente. Es una persona que tiene mala voluntad hacia otra. Le desea y le hace el mal. Ese es un enemigo. El mayor de todos nuestros enemigos, ya saben quién es: Satanás, ¿cierto? El diablo. Ese es el mayor enemigo de nosotros. No es nuestro hermano, no es nuestro vecino. ¿Qué pasa? Que la maldad a veces posee a los hombres y hace que estas personas tengan conductas equivocadas o conductas que hacen daño. Por eso Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, porque en realidad no son ellos, no son las personas que hacen y quieren hacer el mal. ¿Y qué nos dice el Señor? Que hay enemigos de la fe. ¿Sabe que hay enemigos de la fe? Enemigos de la fe son aquellos que todo lo que el siervo de Dios hace no le parece, que todo lo que el siervo de Dios dice no le parece. Si lo ven caminando, pero míralo pues, empieza la crítica, cosa que es contra esa regla de Dios, cosa que muchos hemos caído en ese error. Hay poder en Jesús. Señor, corrígenos. Señor, instrúyenos, capacítanos. Y de manera discriminada hacen que tú no avances. Hacen que tú no avances. No caminan ni dejan caminar. No hacen y tampoco dejan hacer para la gloria de Dios, para el beneficio de Dios, para las cosas de la iglesia, beneficio de la iglesia. Y hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y todos debemos estar en pro de ese mismo sentir. Ver crecer la iglesia, sin iras, sin contiendas, sin envidias y sin enojos. Es como trabajar sin rivalidades, porque a veces como que se ve eso, quién hace más o quién hace menos. No, así no es. Con Dios es con humildad y sencillez. Necesitamos elevar nuestra oración a un nivel más alto que en el que estamos, para poder llevar las cargas los unos de los otros a una medida aproximada al menos a lo que Dios nos pide. San Mateo 11:29. Y aquí está el estucado final, que es el mismo que nos lo está diciendo. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended ¿de quién? Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Ese es 29:30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y Mateo 10:16 al 17. Mateo 10:16 al 17 dice: respondiendo Simón Pedro dijo, no, Mateo 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de ¿qué? Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres. Mire de lo que nos tenemos que guardar, hermanos. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Habrán cosas, así como le pasó a los discípulos en un momento. En este tiempo está sucediendo algo así y peor.
y peor. Porque están viendo tu testimonio, ¿cuál Dios? Mírelo cómo se comporta o mírelo cómo hace, mire cómo critica. Una vez íbamos en un bus y mire qué delicado eso. Íbamos en un bus, alguien y yo, y habían dos, parecían cristianas, y hablen. Y antes y después de esas personas habían unas personas no creyentes y esas otras eran creyentes. Y ellas hablen sin darse en cuenta que estaban molestando a esas personas, pero más por los comentarios. Hay que cuidarnos de murmurar, de hablar, de hacer. Los testimonios son muy importantes, hermano, para que nuestra familia llegue. Muchos hijos y muchas familias nuestras pueden tener tropiezo para eso. Muchas. Y no solamente ser tropiezo, más peor todavía, ser tropiezos para los mismos hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos corrija. El Señor y los discípulos sufrieron muchas adversidades, tuvieron toda clase de enemigos, gobernadores, gentes del pueblo, aún entre ellos mismos había uno que lo entregó. Era de los suyos y lo entregó. Y este tiempo en el que estamos viviendo no es la excepción. La maldad abunda. Será más y más contra la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de una conducta, hablamos cosas que son contra Dios, y entonces eso se va a volver más difícil. Hay cosas que el enemigo está tejiendo, es una telaraña gigante, grande, es una telaraña gigante. ¿Y ustedes saben quién es la araña? Satanás. Él es la araña, pero esa telaraña gigante está esperando una presa. Esperemos que no seamos ninguno de nosotros. Ni la iglesia, ni su familiar, ni el vecino, porque ahí puede caer mucha gente en esa telaraña. ¿Y quién nos va a devorar la araña? El mismo enemigo, por nuestras mismas conductas. Entonces, mis hermanos, en el nombre de Jesús vamos a orar y que Dios nos corrija, que Dios nos libere si hay cosas de que liberarnos, porque hay pesos que no dejan que la oración fluya. Y la oración, Señor, Padre nuestro, gracias, Señor. La oración tiene que fluir en el nombre de Jesús. Y yo invito a la hermana Luz Dari para que ella dirija esta oración.